Cuando un narcisista empieza a cansarse en una relación con una persona empática, lo que ocurre no es simplemente un enfriamiento emocional, sino una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad. Por fuera, él sigue sonriendo, sigue interpretando el papel de la pareja ideal, pero, por dentro, la admiración que alguna vez sintió se ha transformado en incomodidad e incluso en desprecio, porque cuanto más se acerca a la luz del empático, una luz hecha de amor genuino, compasión y claridad interior, más se revela la oscuridad que lleva dentro. Y en lugar de sanar, el narcisista elige atacar. Comienza a drenar tu energía, a manipular tus emociones y a levantar muros fríos para recuperar el control. Desde fuera, todo parece normal, pero por dentro, el empático se va desgastando poco a poco no por la ira, sino por la ausencia de escucha, de verdad y de amor auténtico. Esta es la fase más peligrosa de una relación tóxica, cuando la destrucción ocurre en silencio, y la víctima ni siquiera se da cuenta de que poco a poco está desapareciendo. Cuando el narcisista comienza a retirarse de una relación, no lo hace de manera evidente. No se va con palabras, sino con energía. Deja de escuchar. Deja de mirarte con esos ojos que solían hacerte sentir especial. Su silencio no es una pausa, sino un castigo calculado. Sabe que el empático necesita conexión para sentirse seguro, y por eso se la arrebata. Para confundirte, para que te preguntes, ¿habré hecho algo mal? En el momento en que comienzas a dudar de ti, su juego ya ha ganado la mitad, y desde allí, la manipulación se expande. Gaslighting. Niega lo evidente, distorsiona recuerdos. Te hace dudar de tu propia realidad. Nunca dije eso. Estás exagerando. Frases aparentemente inocuas que erosionan tu confianza en tu intuición. Empiezas a creer que eres demasiado sensible, que tus emociones son irracionales. Mientras tú buscas claridad, él consolida su poder. Luego aparece un tercero, no por amor, sino por control. Menciona a un ex, halaga a un colega o inventa a alguien nuevo para que te sientas insuficiente. No se trata de traición, sino de escenificar una competencia por un amor que nunca fue real. Quiere verte insegura, demostrar tu valía, reforzar su centralidad. Entonces el empático se agota. Mientras intentas comprender, el narcisista ya ha cambiado de fase. Ahora te desprecia. Tu bondad le parece debilidad, tu paciencia, ingenuidad. Ya no te ve como fuente de energía, sino como espejo de lo que más detesta de sí mismo. La crueldad deja de ser velada. Comienzan las pequeñas agresiones. Olvidar tu cumpleaños, fallar en momentos importantes, hacerte quedar mal, y luego sonreír como si nada. Cada herida es calculada. Cuanto más duele, más poder siente. Cuanto más perdonas, más convencido está de que nunca te irás. Y mientras tú intentas reparar, él planea su retirada, coquetea, revive viejas conexiones, sueña con una vida libre, donde no tenga que enfrentarse a su vacío interior. Nada de esto es casual. Es una estrategia para recuperar el control sin mostrar debilidad. Mientras el empático busca razones, el narcisista ya está escribiendo una nueva versión de la historia, donde él es la víctima y tú, la persona demasiado emocional, demasiado exigente. Aquellos gestos dulces se transforman en frialdad. El amor aparente se convierte en distancia calculada. Mientras tú te preguntas qué pasó, él recopila información para su próximo acto, el de la
persona herida. Sabe cómo hacerte sentir culpable y repetirá frases como «solo quiero paz» o «piensas demasiado». Palabras suaves que hieren hondo al empático, que cree que el amor lo puede todo. Y ahí comienza a temblar el alma del empático, porque no sabe que está amando una ilusión. Cuando la bondad se convierte en un arma, se transforma en la cadena más sutil. Cuanto más amas, más pueden controlarte. Cuanto más perdonas, más perfeccionan su daño, sin miedo a perderte. Te observan con frialdad científica. Registran cómo duele, cómo callas, cómo lloras. Luego, usan esas reacciones para manipularte. Te conviertes en alguien irreconocible, complaciente, temeroso, aferrado al miedo de ser abandonado. Y mientras tanto, ellos cultivan el desprecio. En el fondo, odian lo que no pueden tener: autenticidad, amor verdadero, compasión. Ven en ti lo que perdieron. Un corazón que aún cree en la bondad, pero en vez de inspirarse, desean destruirlo. Tu luz hace que su oscuridad sea imposible de ocultar. Cada pequeña acción se vuelve corrosiva: olvidos, faltas, burlas disfrazadas de descuidos. No son errores, son estrategias. Ellos no golpean con el puño, sino con la erosión lenta. Hacen que dudes de tus emociones, luego de tu realidad. Y cuando preguntas, ¿seré demasiado sensible?, ellos sonríen, porque cuando dudas de ti, ya no necesitan justificarse. Hasta que un día intentas hablar y solo recibes una mirada vacía. Ninguna reacción, ningún entendimiento, solo frialdad. Hablas con una pared. Tus palabras se disuelven en el aire. Ellos están ahí, imperturbables, como si nunca hubiera pasado nada. Y tú te rompes en silencio. Lo más cruel no es que se vayan, es que te hagan creer que te fuiste por tu culpa. No soporto esta energía negativa. Me haces sentir controlado. Y el empático, que solo quiso sanar, se siente culpable. Esa es la jugada: torcer la realidad para que cargues con sus heridas. Ellos retiran el afecto y luego te culpan por su ausencia. Y en esa tormenta de contradicciones, pierdes lo más valioso: la confianza en tu intuición. Cuando dudas de ti, ya no piden perdón, porque tú comienzas a disculparte en su lugar. Y así, entre noches frías y silencios prolongados, te sientes vacío, sin risas, sin miradas cálidas. Solo queda el eco de lo que pensaste que era amor. Intentas recordar a la persona que amabas, pero comprendes que nunca existió. Amabas una imagen construida con promesas, reflejos y espejismos de alguien que nunca quiso mostrarte su verdad. Cuanto más duele, más despiertas. Y en ese despertar, ves que el narcisista no se fue porque no era suficiente, sino porque ya podías ver quién era realmente. Le temen a tu luz, no porque los haga mejores, sino porque revela sus grietas. No se van por rechazo, se van porque ya no pueden esconderse en tu claridad. Y tú, en medio del colapso, estás frente a la puerta de tu propia liberación, porque cada vez que ellos retroceden, tú puedes avanzar hacia el amor real, uno sin mendicidad, sin juegos, hecho de libertad. Descubres que el amor genuino nunca te hace dudar de ti. Y cuando aceptas eso, el dolor deja de ser cadena y se convierte en faro. Dejas de buscar respuestas en ellos y comienzas a preguntarte: ¿por qué acepté menos de lo que merezco? Esa pregunta inicia tu renacimiento. Desde las cenizas de la manipulación,
El empático aprende a reconstruirse, no para probar nada, sino para ser. Recupera su confianza, su claridad y su fe en la intuición. Comprende que la bondad no necesita permiso para existir y que la compasión no significa aguantarlo todo. Aprende a amar sin rescatar, ayudar sin cargar, escuchar sin perder su voz. Y cuando su luz se estabiliza, el narcisista, quien creyó haber ganado, comienza a temer. Porque nada amenaza más a un narcisista que alguien que ya no puede controlar, alguien que no discute, no justifica, no reacciona, alguien que solo lo mira y sonríe con calma. Ese momento disuelve el poder del narcisista, no porque lo hayas vengado, sino porque despertaste. Ya no necesitas que reconozca su culpa. Tu luz ahora es la prueba de que ya no perteneces a esa oscuridad. Y cuando te vas, no con rabia, sino en silencio, esa es la victoria más profunda que tu alma ha conquistado. Al final, lo que agota al empático no es un solo golpe, sino 1000 pequeños cortes de frialdad prolongada. Cada vez que intenta explicar, el narcisista responde con indiferencia, haciendo que el empático comience a dudar del valor de sus propias emociones. Sin darse cuenta, está siendo adiestrado a callar, a soportar, a ajustarse, para encajar en la zona de confort del manipulador. Así es como una alma luminosa empieza a apagarse, no por violencia, sino por sutil despojo. El narcisista sabe que el silencio puede matar la confianza más rápido que cualquier insulto. Lo usa como una cuerda invisible que aprieta el corazón, haciéndote anhelar, aunque sea una palabra de consuelo, una mirada cálida, una señal de aquel amor que una vez fue. Pero eso nunca llega. Y en esa espera, te vas perdiendo a ti mismo. El amor se convierte en un ritual doloroso donde debes probar constantemente que mereces ser amado. Cuando la confianza se erosiona, empiezas a justificar su comportamiento con historias que inventas para reducir el dolor. Está estresado. Solo necesita tiempo. Todo mejorará. Pero la verdad es que nunca quisieron que todo mejore. Necesitan el caos para sentir que aún tienen el control. Cada vez que guardas silencio para evitar una pelea, lo interpretan como que les das la razón. Cada vez que lloras, lo ven como debilidad. Y cada vez que perdonas, es una licencia para seguir haciéndote daño. El mundo del narcisista funciona al revés. Cuanto más amas de verdad, más te desprecian. Cuanto más aguantas, menos te valoran. Porque el amor, para ellos, no es conexión, sino combustible para alimentar su falso ego. Solo se sienten vivos si otros dependen de ellos. Por eso, cuando empiezas a recuperar tu soberanía energética, cuando dejas de reaccionar, de explicar, de intentar que te comprendan, algo extraño ocurre. Entran en pánico. El narcisista no teme perderte, teme perder la versión de ti que podía controlar. Y cuando te retiras de ese papel, pierden el espejo donde se reflejaban, la fuente emocional que alimentaba su ilusión. Ahí es cuando ves que su máscara comienza a resquebrajarse. Pueden volverse furiosos, desesperados, o fingir vulnerabilidad para que te acerques. Enviarán mensajes conmovedores, recordarán viejos momentos felices, o de pronto parecerán comprensivos. Pero recuerda, no es arrepentimiento, es estrategia. No quieren volver por amor, sino para recuperar el control. Y si abres la puerta, el ciclo empezará de nuevo, más profundo, más sutil,
y más doloroso. Sin embargo, cuando el empático despierta, la energía en la relación cambia. Ya no hay sumisión, sino observación. Ya no se pregunta, ¿qué hice mal?, sino, ¿por qué acepté esto? Esa pregunta marca el inicio de la transformación, porque cuando el empático comprende que el amor no debe dar miedo, comienza la claridad. Amar a un narcisista no fue un error, sino una lección sobre límites, sobre cómo amar bien y sobre cuándo dejar de intentarlo. Cuando el empático aprende que no todas las almas quieren ser salvadas, entonces se libera de verdad. Esa libertad no llega con estruendo, sino con silencio profundo. No necesita gritar ni probar nada. Simplemente retira su energía. Y cuando su luz deja de proyectarse hacia afuera para enfocarse hacia adentro y sanar, algo sagrado sucede. La oscuridad desaparece, no porque fue vencida, sino porque ya no se le alimenta. El narcisista, incapaz de soportar ese vacío, buscará otro espejo donde reflejarse. Cree que cambiando de persona podrá huir del vacío, sin saber que en cualquier lugar sigue siendo él mismo el abismo que no puede llenar. Mientras tanto, el empático renace. Al principio, teme a la soledad, teme a la habitación silenciosa, a la mirada vacía, a las noches sin mensajes. Pero en ese silencio, empieza a escuchar lo que había olvidado, su propia voz. Descubre que la paz no viene de que alguien se quede, sino de dejar de rogar para que alguien no se vaya. En ese momento, su alma se expande. Aprende a amarse de nuevo, no desde el espejo del otro, sino desde su propia verdad. Recupera cada pedazo de autoestima, cada sueño olvidado, cada rayo de fe. Comprende que la bondad no debe tener precio y que perdonar no significa permitir que vuelvan a herir. Aprende a diferenciar entre compasión y aguante, dos cosas que había confundido durante su camino con el narcisista. Y cuando el narcisista ve que el empático está en paz, enloquece. Intenta volver, no por amor, sino para ver si su poder aún funciona. Usa las mismas tácticas de siempre: lástima, arrepentimiento, nostalgia. Pero esta vez, el empático ha cambiado. Ya no reacciona. No hay enojo, no hay tristeza, solo claridad. Y esa claridad es lo que desarma al narcisista, porque su poder siempre dependió de la reacción del otro. Si nadie reacciona, dejan de existir. El empático entiende que la victoria no está en probar quién tenía razón, sino en abandonar el campo de batalla, no con palabras, sino con silencio soberano, no con rencor, sino con claridad, porque una vez que ves el juego, ya no quieres jugar más, y solo al soltar, eres libre. Ya no te arrastra la tormenta emocional, ya no necesitas reparar a nadie. Vuelves a tu esencia, alguien que sabe amar, pero también sabe detenerse, que tiene compasión, pero ya no sacrifica su paz por lo que ya está muerto. El empático deja de ser víctima y se convierte en prueba viviente de lo que decía Carl Jung: la luz solo tiene sentido cuando ha pasado por la oscuridad, porque fue esa oscuridad la que le ayudó a encontrarse. Y cuando sale de ella, ya no hay odio, solo gratitud. Por la traición, aprendió honestidad. Por el abandono, aprendió amor propio. Y por la manipulación, descubrió el poder de su autonomía. Este viaje no puede ser entregado ni robado. Cada lágrima fue semilla de libertad. Cada herida se volvió puerta hacia su yo más auténtico.
Pero el viaje no termina al irse. Escapar del narcisista no significa estar libre, porque incluso con la puerta cerrada, el eco de la manipulación resuena en la mente. Su voz sigue en tu cabeza, haciéndote cuestionar si fuiste muy duro, muy sensible o muy frío. Y ahí entiendes, la herida más profunda no fue lo que te dijeron, sino lo que comenzaste a decirte a ti mismo. Eso es el eco de la manipulación. Cuando tú mismo te conviertes en tu carcelero, vigilas tus emociones, juzgas tus reacciones. Es la fase que los psicólogos llaman erosión postraumática, cuando aún hablas el lenguaje de quien te hirió. Ya no están, pero su estructura mental vive en ti. Por eso, muchos escapan de relaciones tóxicas y siguen sintiéndose atrapados, no afuera, sino adentro. Y es ahí donde empieza la verdadera sanación. No se trata de olvidar, sino de recordarte. No se trata de borrar memorias, sino de redefinirlas. Cada vez que dudaste de ti, ahora puedes decir, eso no era verdad, era una táctica. Cada vez que recuerdas esa mirada fría, ya no duele. Ves el miedo a la verdad en sus ojos. Porque no hay nada que asuste más a un narcisista que ser visto. No con amor ciego, sino con la lucidez del despertar. En esa mirada, ya no eres la víctima, sino el espejo de una verdad que ellos evitan. Y entiendes que se fueron, no porque no eras suficiente, sino porque te volviste demasiado real, demasiado honesto para ser manipulado, demasiado claro para ser engañado. Ellos necesitaban ceguera para mantener su rol de santo. Cuando viste, perdieron su papel. Entonces comprendes. La verdad es el fin de toda ilusión. Cuando el empático mira de frente esa verdad, que el amor no puede florecer donde no hay honestidad, que la bondad no salva a quien no quiere responsabilizarse, toda atadura invisible se disuelve. No necesitas vengarte, ni probar nada, solo soltar la fantasía, porque entiendes que nadie puede amar bien si no ha enfrentado su propia oscuridad. Y tú, que cruzaste el infierno emocional, sabes mejor que nadie. La compasión no es cargar, es saber soltar a tiempo. Y cuando amanece la conciencia, ves que aquello que ellos llamaron debilidad en ti, tu sensibilidad, tu bondad, tu profundidad emocional, era en realidad una fuerza que ellos nunca tuvieron. Esa es la cualidad que te permite renacer. No necesitas endurecerte como ellos. La verdadera fuerza no está en cerrar el corazón, sino en mantenerlo abierto con límites. Amas sin vaciarte. Ayudas sin permitir abuso. Perdonas sin olvidar. Esa es la sabiduría de quien cruzó la oscuridad y regresó a la luz sin temerle. Y cuando vuelves a vivir, todo cambia de color. El mundo ya no está teñido por el miedo a perder, sino iluminado por la gratitud, por haber amado, aunque no te correspondieran, por haber creído, aunque te traicionaran, por haber sido herido, porque a través de esas grietas aprendiste a ver con los ojos del alma, ya no desde la ilusión. Desde ahí, caminas más liviano. No necesitas explicar, ni probar. Tu nueva paz desconcierta a quienes viven del drama, porque tú ahora vives desde el silencio. Ya no entras en sus juegos, y eso les quita razón de existir en tu historia. Tu silencio ya no es arma, es estado natural de quien no necesita ruido, y desde ahí, el narcisista colapsa en su propio vacío, no porque lo destruyas, sino porque ya no tiene un espejo. Cuando dejas de reaccionar
de justificar, de intentar, se enfrentan a lo que más temen, a sí mismos, y en ese silencio te conviertes en justicia espiritual viva. No hace falta juzgar ni condenar, solo estar, porque la verdadera justicia no nace del castigo, sino del cambio de energía. Cuando habitas la frecuencia de la paz, todo lo que no la soporta se disuelve. El narcisista puede correr hacia otro, pero su grieta lo sigue. Nadie escapa de su propia sombra. Mientras tanto, tú sigues caminando, sin prisa, sin odio, con la calma de quien conoce el valor de la luz. Sabes que sanar no es olvidar, sino renacer a través de ello. Y en cada paso, te vuelves más fuerte, más brillante, más tú, porque estuviste donde el amor se deformó, y aún así tuviste el valor de volver a creer. Eso es señal de un alma madura, y cuando miras atrás, ves que nunca se trató de perder a alguien, siempre se trató de encontrarte a ti. Ya no preguntas, ¿por qué me hicieron esto?, sino, ¿qué aprendí de esto? Y la respuesta es, aprendiste que la paz no viene de ser amado, sino de dejar de necesitar probar que mereces amor. Al comprender eso, ya no temes la soledad, porque te has convertido en el amigo que tu alma siempre esperó. Ya no temes ser olvidado, porque te has recordado. Ya no temes la oscuridad, porque tú eres la luz. Y cuando un empático alcanza ese nivel, el narcisista ya no tiene poder, porque tú ya no eres su reacción. Eres el reflejo de la verdad. Y la verdad no se puede manipular. Ese es el verdadero fin de todo juego de poder. Cuando el que fue herido ya no quiere ganar, solo quiere ser real. Cuando estás ahí, en paz, con el corazón intacto, entiendes que la verdadera victoria no es hacer sufrir al narcisista, sino ser feliz sin él. Y eso es justicia del alma. Después de todo, lo que el narcisista nunca podrá entender es esto. Nunca logró apagar la luz del empático, solo ayudó a que esa luz despertara. Cada vez que fuiste manipulado, negado o abandonado, tu alma aprendía a separarse de la ilusión, a ver más allá de las máscaras bellas que el mundo construye, y a reconocer qué es real y qué es falso. Y cuando has atravesado ese camino, ya no necesitas que nadie te reconozca, ni que te pidan perdón, ni que llegue una justicia externa, porque la verdadera justicia se ejecutó en el instante en que recuperaste el control de tu mente y tu corazón. Empiezas a entender que el amor no es quedarse para resistir, sino tener el valor de irse para ser libre. Que la bondad no significa dejar que te pisen, y que el perdón nunca equivale a permitir que te sigan hiriendo. Ya no reaccionas. Ya no intentas demostrar que mereces amor, porque ahora sabes, nunca tuviste que demostrarlo. Tu silencio ya no es un refugio del dolor, sino una manifestación de poder, porque solo quien es verdaderamente fuerte puede permanecer en calma en medio de la tormenta, firme ante quienes intentan arrastrarlo de vuelta al infierno de antes. Y cuando caminas en ese silencio, no es que seas insensible, es que has aprendido a amar sin perderte a ti mismo. Es en ese momento cuando el juego del narcisista termina. No pierde porque lo hayas vengado, sino porque tú saliste del tablero. Pierde poder, no porque luchaste, sino porque ya no participas. Ese es el culmen de la libertad. Ya no estar gobernado por el miedo, ni atado al recuerdo, ni definido por nadie.
solo tú completo, claro y en paz. Al final, al mirar hacia atrás en tu camino, comprendes que ni un solo instante de dolor fue en vano. Cada lágrima fue un paso hacia el despertar, y cada herida una puerta hacia una comprensión más profunda del amor y de ti mismo, porque nadie puede destruir un alma que ha aprendido a renacer de sus propias cenizas. Ya no necesitas que ellos reconozcan tu valor, porque ahora tú lo ves reflejado en el espejo. Y si hoy te encuentras en medio de la confusión, recuerda, esa es la señal de que estás saliendo de la oscuridad. Sigue caminando, aunque sea lento, pero no te detengas, porque el amanecer solo llega para quienes tienen el coraje de atravesar la noche. Si este mensaje ha resonado contigo, si te has visto reflejado en estas palabras, permite que una suscripción o una compartida sea tu forma de enviar una señal al universo de que estás despertando, de que eliges sanar en lugar de herir, de que eliges la paz sobre el caos, porque este viaje no es solo tuyo, es el camino de todas las almas que están aprendiendo a amar sin perder su propia luz.